Agradeciéndoles la sintonía, continuamos con las instantáneas de Acento TV. La comunicadora Ingrid Jorge Pérez, conocida como La Torita, admitió públicamente que no son reales los supuestos videos que aseguraba tener de la ministra de Interior y Policía Farideh Raful. En un video difundido a través de sus redes sociales, expresó sentirse arrepentida por las acusaciones que hizo contra Raful, el procurador adjunto Iván Félix y otras personalidades. La Torita explicó que todo formó parte de un supuesto engaño que habría orquestado Joana Madera, a quien consideraba su mejor amiga y que, según dijo, suplantó la identidad de al menos 10 personas para manipularla. Reconoció el daño causado, asumió también la responsabilidad de sus palabras y anunció que va a eliminar de sus redes sociales todo el contenido relacionado con el caso. Por otro lado, 9 personas fueron arrestadas este fin de semana durante la segunda fase de la Operación Atlántico, un amplio despliegue coordinado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas en distintos sectores del municipio de Sosúa como parte de una ofensiva contra el microtráfico de drogas. Durante la operación, las autoridades identificaron y desmantelaron múltiples centros de distribución de sustancias narcóticas que operaban de manera clandestina en los sectores de El Batey, La Piedra y Los Charamicos, zonas utilizadas como corredores estratégicos por redes delictivas dedicadas al tráfico local de estupefacientes. En la primera fase de Operación Atlántico fueron rescatados un total de 174 mujeres, incluidas 6 menores de edad y 22 hombres. Toda esta operación es un plan integral contra el proxenetismo, la explotación sexual comercial y el tráfico ilícito de migrantes en el municipio de Sosúa, Puerto Plata. En otro orden, los dominicanos que cuentan con una visa válida y vigente de Estados Unidos van a poder ingresar a Argentina como turistas sin necesidad de tramitar una visa consular argentina ni solicitar autorización de viaje electrónica. Así lo establece la Resolución 316-2025, emitida por la Vicejefatura del Gabinete de Interior de la Jefatura de Ministros del Gobierno argentino. La medida flexibiliza los requisitos de entrada a territorio argentino para ciudadanos dominicanos que viajen con fines turísticos siempre que tengan un visado estadounidense en vigor. La exención solo aplica si el viaje tiene propósito turístico, tomar en cuenta esto, y en el caso de otros tipos de estancias como trabajo o residencia, los dominicanos deberán seguir gestionando el visado consular ordinario. Entrando al plano internacional, el día de ayer el gobierno de Ecuador extraditó a Estados Unidos a Adolfo Macías, alias Fito, considerado el mayor narcotraficante del país. La decisión se tomó casi un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad en 2024. La información fue confirmada por la autoridad penitenciaria ecuatoriana y tenemos los detalles en el siguiente reporte de la AFP. El gobierno de Ecuador extraditó el domingo hacia Estados Unidos a Adolfo Macías, alias Fito, el mayor narcotraficante del país, casi un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad en 2024. El hombre fue retirado de las instalaciones de la prisión de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil, al suroeste de Ecuador, y salió custodiado por policías y militares para los fines que correspondan en el marco de un proceso de extradición, aseguró en la tarde del domingo el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad en un mensaje enviado a periodistas. La Fiscalía estadounidense levantó cargos contra el capo en abril pasado por tráfico de drogas y armas y lo calificó como un líder despiadado y un narcotraficante prolífico para una violenta organización criminal transnacional. La semana pasada, el líder de la banda Los Choneros aceptó su extradición de manera libre y voluntaria en una audiencia ante un tribunal ecuatoriano a la que asistió vía telemática desde la cárcel, según informó entonces la Corte Nacional de Justicia. Fito es el primer ecuatoriano en ser extraditado por su propio país desde que se restableció esta posibilidad en 2024, tras un referendo. El presidente Daniel Noboa impulsó la consulta popular para reformar la ley en medio de su guerra contra el crimen.
La fuga de Fito en 2024 llevó a Noboa a declarar un conflicto armado interno en el país que sigue en pie y le permite desplegar a las Fuerzas Armadas en calles y cárceles. Esa medida le ha valido duras críticas de organismos de derechos humanos. Por otro lado, Irán culpó a las potencias europeas del fracaso del acuerdo nuclear de 2015 a pocos días de las conversaciones previstas el viernes en Estambul con Francia, Reino Unido y Alemania. Los detalles a continuación. Irán culpó el lunes a las potencias europeas del fracaso del acuerdo nuclear de 2015. A pocos días de las conversaciones previstas el viernes en Estambul con Francia, Reino Unido y Alemania, la República Islámica subió el tono contra esos países, a la vez que anunció la celebración el martes de una consulta trilateral con Rusia y China. Las partes europeas han sido culpables, tanto por negligencia como por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del acuerdo. Peor aún, tras la agresión militar del régimen sionista, no solo se abstuvieron de condenar el acto, sino que a través de ciertas declaraciones intentaron de hecho justificar la agresión. Teherán alcanzó en 2015 con Estados Unidos y esas tres potencias europeas, así como con China y Rusia, un histórico acuerdo que establecía importantes restricciones al programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones de la ONU. Pero en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente de este texto largamente negociado y volvió a imponer sus sanciones. París, Londres y Berlín aseguraron que seguían comprometidos con el acuerdo y que deseaban comerciar con Irán, y de hecho las sanciones de la ONU y de Europa no fueron restablecidas. Pero el plan previsto por los países europeos para compensar el regreso de las sanciones estadounidenses ha tenido dificultades para concretarse, y muchas empresas occidentales se han visto obligadas a abandonar Irán, que se enfrenta a una elevada inflación y a una crisis económica. Los tres países han acusado a Teherán de incumplir sus compromisos nucleares y amenazan con volver a imponer sanciones en virtud de una cláusula del acuerdo que Irán intenta evitar a toda costa. Para terminar, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció que se va a mantener en el cargo a pesar de que su coalición de gobierno perdió la mayoría en las recientes elecciones senatoriales. La decisión llega en medio de cuestionamientos sobre el futuro político del mandatario tras el revés electoral. Pero a continuación, el informe de la agencia AFP. El primer ministro de Japón se aferra a su cargo. Shigeru Ishiba afirmó el lunes que seguirá gobernando pese a la derrota de su coalición en las elecciones del domingo, en las que perdió la mayoría en el Senado. El Partido Liberal Democrático, que ha estado en el poder casi ininterrumpidamente desde 1995, y su socio Komeito ahora se encuentran en minoría en ambas cámaras. Aunque soy plenamente consciente de nuestra grave responsabilidad por los resultados electorales, para no dejar que la política se estanque, creo que debo cumplir mi responsabilidad como el partido con más votos y con la gente del país, escuchando cuidadosa y sinceramente las voces del pueblo. Los electores, irritados por la inflación, optaron por otros partidos, en particular Sansei-to, con un mensaje que recuerda a la agenda del presidente estadounidense Donald Trump. Pienso que Sansei-to estaba diciendo lo obvio, que es los japoneses primero. Así que creo que es genial que hayan dado un salto tan grande y hayan sido capaces de conseguir tantos votos esta vez. Va a ser difícil. Los partidos de la oposición no escucharán, se aprovecharán de la actual impopularidad del PLD. Así que creo que va a ser difícil para ellos. Japón, que pasó años con precios estancados o a la baja, comenzó a sentir una inflación tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. En particular, los precios del arroz se duplicaron, afectando el presupuesto de muchas familias. La situación se ha complicado por la amenaza de un arancel estadounidense del 25% si no se alcanza un acuerdo con Washington para el 1 de agosto. Hasta aquí llegamos con las instantáneas el día de hoy, agradeciéndoles como siempre la sintonía e invitándoles a abundar en acento.com.do y seguir Acento Diario en las redes sociales. Soy Nicole Espejo, como siempre, un placer informarles.